Hola a todos y a todas, una semana más, la hora del conto de la Biblioteca Santa Ponsa llega a vuestras casas. ¿Queréis escuchar un cuento? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Y qué hay que hacer para poder escuchar un cuento? Tener los ojos muy abiertos como una rana, las orejas súper atentas como un elefante y la boquita cerradita como un pez. Y como siempre, el culito pegadito. Tener los ojos muy abiertos, las orejas muy atentas y la boca cerradita. ¿Sí? Entonces podemos empezar el cuento. Esta semana vamos a contar chivos chivones. ¿Qué os parece? ¿Sí? ¿Contamos este? Sí, ¿verdad? Pero lo contamos con una edición un pelín más grande. Chivos chivones. Había una vez 3 chivos que vivían en lo alto de una montaña. El chivo pequeño, el chivo mediano y el chivo grande. El chivo pequeño tenía una chiva pequeñita con unos pequeñitos cuernos. El chivo mediano tenía una chiva ni grande ni pequeña, más bien mediana, al igual que los cuernos. Y el chivo grande tenía una gran chiva y unos cuernos grandes y retorcidos. Los 3 vivían en lo alto de la montaña, pero decidieron bajar porque al otro lado había mucha hierba verde y con una pinta de estar riquísima. El único problema es que tenían que cruzar el puente. ¿Y a que no sabéis quién vivía debajo del puente? ¿Un ogro? Sí, un ogro grande, peludo y súper fuerte que vigilaba día y noche el puente y no dejaba que nadie pasase por allí. Pero a los 3 chivos le daba igual, porque tenían un plan. Ellos iban a conseguir pasar el puente. El primero en poner en marcha el plan fue el chivo pequeño, que con su chiva pequeña y sus cuernos pequeños iba haciendo ruidito con sus pezuñas, patín, hasta que llegó al puente. El ogro le dijo: ¿Quién hace patín por mi puente? Yo, el chivo pequeño. Pues te voy a comer. No me comas, mira, te voy a contar. Detrás mío viene un chivo mediano, que este sí que está gordo. Mejor te conviene esperarlo. Sí, tengo hambre, pero bueno, al chivo mediano sí, me espero. Venga, pasa. Gracias. Y pasó. El siguiente fue el chivo mediano. Con su chiva mediana y sus cuernos medianos iba haciendo con sus pezuñas patán. Cuando llegó a mitad del puente salió el ogro y le dijo: ¿Quién va ahí haciendo patán por mi puente? Yo, el chivo mediano. Pues te voy a comer. No, ¿sabes qué? Te cuento. Detrás mía viene el chivo grande, que ese está gordo. Creo que te conviene esperarlo. Sí, creo que sí, pensó el ogro. Voy a esperarlo porque estoy muerto de hambre. Venga, pasa. Gracias. Y después venía el chivo grande, con su gran chiva y sus grandes cuernos, haciendo con sus pezuñas patón. En cuanto llegó a mitad del puente salió el ogro. ¿Quién va ahí haciendo patón por mi puente? Yo, el chivo grande. Pues te voy a comer. A ver si te atreves. ¿Cómo que si me atrevo? El ogro empezó a dar saltos, 1, 2, 3, mientras el chivo grande bajaba la cabeza y ¡pum! Le dio un súper golpe y lo mandó súper lejos, tan lejos que nunca volvió. Los 3 chivos se miraban y reían. Cruzaron el puente y se fueron a comer hierba. El chivo pequeño comió hierba, el mediano y el grande comieron tanta hierba que ahora, en vez de ser un chivo pequeño, un chivo mediano y un chivo grande, se convirtieron en 3 chivos enormes. Y conte acabar. Hasta la semana que viene.